Bueno, les comento que ahorita terminando las intervenciones, vamos a ver un breve video sobre una exposición que la maestra Bárbara Skinfield puso en la biblioteca del Colegio de Michoacán, especialmente sobre la obra del doctor Carrillo, ya como profesor investigador del Colegio de Michoacán. Se empieza la exposición con algunas obras previas a su ingreso como profesor, pero el grueso de la exposición es sobre su trabajo, su obra publicada ya como profesor. Vamos a ver los libros que publicó, algunos capítulos en los que intervino en libros colectivos y también sus participaciones en la revista Relaciones. Entonces, le quiero agradecer mucho a la maestra Bárbara porque hizo esta exposición a pesar de que el colegio se encuentra cerrado, pero que a través de este video vamos a poder verlo. Ahora sí. Muy bien, José Antonio, te doy la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Leopoldo, por estos minutos. Ya somos una buena cantidad de que estamos integrando. Bueno, bienvenidos al Colegio de Michoacán, a todos los amigos, colegas, integrantes de esta comunidad interna, externa, extendida. Y por supuesto, me da mucho gusto saber que hay familiares de don Alberto participando en esto. Entonces les mando un fuerte abrazo desde la distancia, pero también al mismo tiempo con una emoción especialmente grata para mí. Me gusta mucho la manera en que se usa la palabra los pasados en las comunidades indígenas actuales y sobre todo en las repúblicas de indios novohispanas. Los pasados eran las personas a las que siempre había que acudir para recibir su opinión sobre los temas comunes y colectivos. Son y eran valorados por su experiencia para enfrentar temas. Habían ocupado cargos importantes en las repúblicas y en las comunidades indígenas. Son autoridades. Y con su sabiduría y experiencia ayudaron y ayudan al bien común, al bienestar de todos. Don Alberto, para mí, es uno de los pasados del Colegio de Michoacán, al igual que don Luis González, Brici, Bom, Cayetano Reyes, Heriberto Moreno, Herón Pérez. En muchos sentidos, don Alberto fue excepcional. Empiezo por su edad. Fue el alumno de mayor edad que ingresó a la maestría del Centro de Estudio de las Tradiciones. Fue el profesor investigador que fue contratado a la edad de 68 años. Y destaco la edad por varias razones. En primer lugar, porque hasta los últimos días de sus 98 años siguió trabajando incansablemente. Sí, sin descanso. Perdón. Es que creo que me dicen que tengo un problema en la cámara, no sé por qué no quiero. ¿Sí está prendida la cámara, Polo? No, te ves apagado. Es que aquí tengo un problema, no sé por qué. Pero bueno, creo que sí se me oye, una disculpa de que van a perder mi figura, pero bueno. Anita, sí, por favor avisa. Bueno, y continúo. En muchos sentidos, don Alberto fue excepcional. Empiezo por su edad. Fue el alumno de mayor edad que ingresó a la maestría del Centro de Estudio de las Tradiciones. Fue el profesor investigador que fue contratado a la edad de 68 años. Y destaco la edad por varias razones. En primer lugar, porque hasta los últimos días de sus 98 años siguió trabajando incansablemente, sí, sin descanso, con una vitalidad que siempre me asombró y me asombra. También porque idealizamos a la juventud como la época de la vitalidad, de mayor arrojo, de mayor novedad. Incluso algunos médicos y biólogos dicen que a los 29 años nuestras células se preparan para la muerte.
El carácter y las actividades docentes y de investigación de don Alberto no estarían de acuerdo con esas afirmaciones. O visto desde otro punto de vista, don Alberto era un anciano con una juventud impresionante. También me refiero a su edad porque el Colegio de Michoacán todo se benefició ampliamente de sus impresionantes conocimientos y experiencias adquiridas antes de que se incorporara como profesor investigador allá hace unos días en el año de 1991. Llegó al Colegio de Michoacán siendo licenciado en Teología y licenciado en Filosofía, con diplomas en Periodismo y en Liturgia. Había sido profesor en varios seminarios diocesanos, en particular en el Obispado de Morelia. Por mi parte, poco platiqué con don Alberto sobre su labor pastoral, sobre su ministerio como pastor de almas. Me lo reclamo. Aunque sí sé que su labor como párroco fue impresionante. Marcó su personalidad a fuego. Pero lo que sí sé es de su compromiso a plenitud con muchos preceptos de la teología de la liberación que trató de llevar a cabo entre su grey, entre los católicos que estuvieron a su cargo. En este contexto, en 1900, el diaconado femenino, la tradición eclesiástica y las perspectivas ante el problema del clero latinoamericano. Y don Alberto llegó al colegio como alumno, y lo sé de cierto, fue un compañero de su generación excepcional y siempre generoso. En medio de tanto muchacho estudiante, él brilló por su generosidad, apasionamiento y en especial por su compañerismo. Su tesis de entonces, libro ahora, recibió máximas calificaciones, no solo en los exámenes de grado, sino que también fue reconocido con la mención honorífica en el Premio Clavijero de Lina. Así llegó don Alberto al Centro de Estudio de las Tradiciones, con un bagaje de conocimientos teológicos y filosóficos que todos admiramos y del que todos nos nutrimos y beneficiamos. Y rápidamente, casi de inmediato, en 1992, comenzó a ser generoso con su sabiduría al publicar sus primeros libros en la casa editorial de nuestra institución. En 1992, editó con José Nivo Ramusen Fray Jacobo Daciano. Al año siguiente, editó la referencia obligada Michoacán en el Obispado del siglo XVIII y también Partidos y Padrones del Obispado de Michoacán. Admiro a don Alberto como historiador de la Iglesia, pero tengo en igual valía su buen tino y ojo como investigador para publicar fuentes primarias de las que todos nos hemos beneficiado, tanto en México como en la América hispana y en Europa. Y que muestran su beta, su cara de editor de fuentes fundamentales para el estudio, en el caso de los dos libros citados, del pasado del Obispado de Michoacán. Y a partir de estos dos libros, una cauda más, hasta contar con su haber con más de 25 libros de su propia pluma o en coordinación con colegas queridos. En 30 años, 25 libros. Es impresionante. Lo que sí me da gusto resaltar, de lo que me precio, es que sí tuve la oportunidad de conversar y coincidir con don Alberto en varios seminarios sobre uno de nuestros intereses de investigación comunes, la guerra. El debate sobre la guerra chichimeca, su libro, lo sabemos bien, es una referencia y modelo para entender las luchas militares en la época moderna. Y no me refiero a las batallas, sainetes y estrategias militares. Este libro es un modelo para relacionar la historia de la Iglesia, las ideas sobre los indios después de la época dorada de la evangelización y también la pacificación de los indios chichimecas. Aprendí también la manera en que se desarrollaron las guerras en la época moderna en los siglos XVI y XVII. Pero también aprendí que la guerra, el conflicto armado, no debe de estudiarse en sí mismo. Es igual de importante la paz, el consenso, el acuerdo. Uno de sus libros hablaba bien de su carácter y su perspectiva. El libro de un coloquio que llevaba como título y enseña La guerra y la paz. Sus libros me ayudaron a desmentir esa famosa frase de Clausewitz de que la política es la guerra por otros medios. Es falso. La guerra no es perpetua, siempre permanente y siempre constante. No, la guerra no se entiende sin la paz. De estas pláticas que con don Alberto
entendí que era necesario convocar un seminario que estudiara el consenso y los acuerdos políticos en la primera mitad del siglo XIX, en las primeras décadas polindependientes que me son especialmente. Y como presidente del Colegio Michoacán, no puedo ni quiero dejar pasar otro agradecimiento a la generosidad de don Alberto. Muchas gracias, don Alberto, por la donación de su biblioteca a la biblioteca del Colegio Michoacán. Es decir, ahora tenemos un fondo especialmente rico, que lleva como divisa y agradecimiento Fondo Alberto Carrillo Cázares. Y concluyo. Celebro que Leopoldo López haya convocado este homenaje y que se realice esta celebración dentro de la administración que concluye sus 6 años en un mes. Que viva don Alberto. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Gracias a ti por tus palabras. Bueno, ya pudieron relacionar voz con persona. Gracias. Muchas gracias. Pudimos ver a don Alberto todavía a finales de noviembre. Lo visitamos con José Antonio y yo. Pudimos ir a La Piedad a visitarlo. Estuvo muy contento todavía contándonos especialmente sobre los libros. Bueno, le voy a dar la palabra al doctor Carlos Cerrejón Peredo para que también nos diga unas palabras, por favor. Don Carlos. Bien. Pues yo les voy a platicar no tanto sobre la vida académica, sino algunos de mis recuerdos personales que tienen que ver con la vida más personal e íntima de Alberto. Antes de conocerlo, oí hablar de él. Mi madre, mi abuela y mis tías decían que el hijo de doña Clotilde había estado en el seminario de Morelia, que luego se había ido a uno de Estados Unidos, Montezuma, y que finalmente estaba estudiando en España, Universidad de Comillas, que era muy despabilado y quería ser sacerdote. Lo sabían al dedillo porque la casa de mi abuela Concha quedaba frente a la casa de los Carrillo, y ella se trataba casi a diario con la mamá, las hermanas y hermanos de Alberto. Lo despabilado o talento extraordinario le venía desde muy temprana edad. Su madre le enseñó a leer, cosa que aprendió muy pronto, a los 3 años, como si fuera adulto, y con memoria fotográfica. Además, gran capacidad para los idiomas. Así que su paso por sus 5 alma mater sería brillante. Su padre Arnulfo, que era sastre. Sus hermanos, el tranquilo Guillermo, que vivía en Guanajuato. El inquieto, el arquitecto Alejandro, que vivió en México y ahora está en Mérida. Su hermana Lolita, su sobrina Chela, que se crió desde chiquita ahí en la casa de los Carrillo. Luego, en los años 50, lo llegué a ver en Morelia, ya ordenado y con traje clerical. El arzobispo Luis María Altamirano le tenía aprecio, no tanto el auxiliar zamorano Salvador Martínez. Lo nombraron vicario de la parroquia de San José, mi parroquia. En este ministerio levantó las informaciones matrimoniales de mi hermana Guadalupe y nos visitó en la casa. Al mismo tiempo era profesor de filosofía, crítica y metafísica en el Seminario Mayor, que entonces ocupaba una parte del convento del Carmen a un paso de mi casa. Sus alumnos lo recordarían siempre, ponderando su didáctica, su buen talante, el habla articulada, segura, y la voz timbrada, con acento marcadamente piedadense. Una de sus muletillas de aquel tiempo, ¡hombre tú! Simultáneamente al magisterio se consagró a otros apostolados que marcaron la historia de la Iglesia y de la ciudad, la prensa y los estudiantes, en especial los del Colegio de San Nicolás. Concibió y dio a luz el semanario Comunidad Cristiana, que subsiste hasta hoy. Sin mayores recursos, plantó la imprenta en la calle Morelos Norte para ese semanario, a media cuadra del Carmen. Yo pasaba por ahí casi todos los días y lo veía atareado con los impresores. En Comunidad Cristiana se dejó ver la renovación pastoral que Alberto traía en mente y entre manos.
Fue periodismo responsable y de compromiso, crítico de todas las esferas, incluida la Iglesia, propositivo y estimulante. El nombre de la publicación ya era un programa. Núcleo de aquella empresa y aventura fue el equipo que formó para la redacción, administración y distribución, en su mayor parte jóvenes. Y aquí la pacata y al mismo tiempo liberaloide capital del Estado, Morelia, se sorprendió al saber que el padre Alberto Carrillo, con todo y alzacuello, se iba a tomar el café matutino a los portales de la Plaza de Armas con alumnos del Colegio de San Nicolás. Algo insólito que dividía las opiniones, según escuchaba yo a mi padre. Dicen que el padre Carrillo, platicando con aquellos alumnos, se enteró que varios maestros, al iniciar los cursos, preguntaban quiénes eran católicos, y a los que se declaraban los ponían en ridículo y luego los adoctrinaban. El padre Alberto les dijo que no tuvieran miedo y les aclaró dudas para estar en disposición de contestar. Esto, unido al carisma del liderazgo, hizo que al poco tiempo eran muchos los alumnos de San Nicolás que se acercaban a él y no se quedaban callados frente a sus maestros, que así iban perdiendo prosélitos de su ideología. La situación, junto con la postura contestataria de Comunidad Cristiana, alarmaron al regente de San Nicolás, otro Alberto Oviedo Mota, quien llegó a la conclusión que el importuno clérigo carismático debía ser jesuita, orden expresamente prohibida en Michoacán por ley. Hablaron los alarmados con el gobernador para que el padre Carrillo fuera removido. Además, las novedades pastorales, así como las críticas a intereses y anquilosamientos de gente de iglesia, propagadas por el susodicho, también perturbaron la paz celestial del seminario tridentino, cuyo rector y canónigo don Jesús Tirado se puso en guardia, coincidiendo con el propósito del anticlerical regente nicolaita. La remoción del novel sacerdote. Así sucedió porque le dieron las gracias en el seminario y al mismo tiempo el gobernador advertía al arzobispo de la grave situación y de las consecuencias que podría padecer el inquieto presbítero. De modo que para sosegar los ánimos y poner en seguro al carismático, fue destinado a una perdida parroquia llamada Villachuato, que no tenía nada de villa, pero sí de gente bien definida, buena o mala. Él mismo cuenta que había un valentón que disparaba su pistola. No tengo sonido, no sé por qué. ¿Qué pasa? No, sí se escucha bien, se escucha bien. ¿Se escucha bien o no se escucha? Sí, se escucha bien. Entonces, el mismo Alberto cuenta que había un valentón ahí en Villachuato que disparaba su pistola por doquier, hasta que el joven párroco le quitó la pistola. Estuvo allá, parece, algo más de 3 años. Todavía se acuerdan de él con cariño, lo visitaban y transmiten su memoria. Finalmente, el arzobispo Altamirano impuso su autoridad y sacó a Carrillo de aquel rincón, nombrándolo párroco de Zacapu. Importante población en ascenso por la fábrica celanese recientemente establecida. De ahí era mi entrañable compañero del seminario, sacerdote y antropólogo Agustín García Alcaraz, quien constantemente me contaba de la vida y milagros que hacía el señor cura en su tierra. En pocas palabras, fue el pionero más importante del presbiterio moreliano en la renovación eclesial que iba preparando el Concilio Vaticano II. Liturgia, formación de laicos, participación de la mujer, renovación de catequesis, para lo que contó con el apoyo de Monseñor Juan Navarro, quien luego fue obispo de Ciudad Altamirano, movimiento familiar cristiano, cursillos, intercambio con otras diócesis, incluidas del extranjero, ecumenismo, pastoral de enfermos, círculos y cooperativas de obreros y campesinos, talleres de esto y del otro, y el semanario Testimonio. El concilio le daría la razón, pero también tuvo contradicciones y cruces.
Por aquel tiempo lo visité algunas veces. Una fue en ocasión de cantamisa en Bellas Fuentes, donde predicó y entre las cosas que dijo me llamó la atención la valoración de la religiosidad indígena, incluida la prehispánica, como preparación al Evangelio. Otra vez, con motivo de la Semana Santa, llegué a Zacapu rumbo a San Miguel de Pejan. Carrillo me retuvo un día, me llevó en su vehículo a mi destino, fue por mí al término de la Semana Santa y visitamos también a Guanajuato. Las conversaciones giraron en torno a sus apostolados, a la historia de aquellos lugares, al seminario y a la revista Trento. Me impresionaba su entusiasmo y optimismo contagioso. Nos perdimos de vista un tanto por mi estancia en Roma, pero desde que volví a octubre del 98, me enteré de que Alberto estaba de nuevo en Morelia, participando en una experiencia inédita. Él y otros clérigos eran, simultánea y solidariamente, párrocos de San José. Trataban de llevar vida en común, ser corresponsables, distribuyendo cargas rotativamente y dedicándose también a apostolados especializados. Entre los compañeros de aquella aventura estaban el hoy cardenal Alberto Suárez Inda, Francisco Villaseñor, Benjamín Palomino, Federico Ortiz y otros. No funcionó el experimento porque en la práctica quienes afrontaron plenamente el cargo fueron los dos Albertos. En aquel entonces tuve trato frecuente con ellos, residí en Morelia en esas fechas y conocía sus afanes. Un apostolado relevante de la parroquia de San José era la atención de estudiantes. Volvió Carrillo con los Nicolaitas. Pero ahora eran tiempos muy distintos. Se vivía la efervescencia por la matanza de Tlatelolco. No pocos estudiantes mantenían la actitud contestataria sin encontrar comprensión ni acogida en la universidad. En cambio la tuvieron en la parroquia de San José. Planeaban llevar a cabo un gran mitin con motivo del primer aniversario de la matanza, el 2 de octubre del 69. Perseguidos por el ejército, de estos estudiantes, muchos de ellos se refugiaron al interior del templo de San José. Uno de los militares requirió a los párrocos dieran los nombres de los líderes. Carrillo lo encaró y se negó a delatar. Pero inmediatamente después, él y otros se dieron a la tarea de buscar universidades y preparatorias en otros estados a donde los perseguidos pudieran proseguir sus estudios. Y Alberto los ayudó aun económicamente para que huyeran. La experiencia solidaria se disolvió al poco tiempo. El nuevo arzobispo se llamaba Estanislao Alcaraz y destinó a Carrillo a La Piedad, donde el prelado había sido párroco queridísimo. Pero no lo mandó a la parroquia principal, sino a una relativamente nueva. Please enter your meeting ID or audio code followed by the pound or hash sign. ¿Qué es eso? Pueden apagar todos, por favor, perdón, don Carlos, su micrófono, por favor. Invalid entry. Please try entering your meeting ID or ¿Pueden cerrar audio su code again, micrófono? followed by the pound or hash sign. Please enter your meeting ID or audio code. Don Carlos, si gusta abrir el suyo y hacerle todos los demás. A ver, Ya se escucha. entonces, el nuevo arzobispo se llamaba Estanislao Alcaraz y destinó a Carrillo a La Piedad, donde el prelado había sido párroco queridísimo. Pero no lo mandó a la parroquia principal, sino a una relativamente nueva, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Sin mucho agrado dejó Morelia, pero no tardó en recuperar mayores ánimos al disfrutar la calidez de sus paisanos. Y otra vez los apostolados, pero ahora se iba a centrar en la pastoral social
a la luz de la teología de la liberación. El púlpito se convirtió en plataforma de constantes denuncias proféticas. Uno de los anexos parroquiales llevaría el nombre de Camilo Torres, cura guerrillero de Colombia. Tirios y troyanos endilgaron un apodo al señor cura, el Che Carrillo. Sería un error pensar que el párroco de Guadalupe se reducía a vivir los avatares de aquella teología. Replicó en la teología varios de los apostolados de Zacapu. Nunca descuidó sus deberes de cura de almas, ni el confesionario, ni la catequesis, ni las no siempre gratas funciones de la notaría parroquial. Se echó a cuestas la renovación del interior del santuario a su costa, haciendo que se repintara con todo cuidado. Mantuvo diálogo y convivencias con hermanos presbíteros de la ciudad y de la región, no con todos, pues algunos le rehuían. Muy amigo de sus compañeros Nicolás García y Chema Patiño, también coincidía con generaciones jóvenes esparcidos por la arquidiócesis, como Rafael Campuzano, Manuel Samaniego, Salvador Canchola, Jerónimo Cabrera y Rogelio II. Todos estaban inclinados también a una pastoral social. Estando en el santuario, hizo un estudio sobre la economía de la arquidiócesis a raíz de que el arzobispo Alcaraz publicara una reforma que Carrillo contradijo. Con todo esto, perdió puntos para una mitra. Tampoco en la Piedad dejó sus aficiones literarias, incluidas las poéticas, iniciadas desde los días de Montezuma. En aquel entonces se había formado un grupo nombrado Alcaola, con las primeras letras de algunos de los participantes, donde además de él se hallaban otros que habían estado en el seminario de Morelia: Jorge Eugenio Ortiz, Samuel Lemus, Agustín Ayala y otros 2 de diversa diócesis. Todos padecieron la pasión poética, pero no conservamos ni sabemos de alguna publicación de nuestro Alberto, que debe de andar por ahí. Lo único que recuerdo es que a los inicios de su relación con el Colegio de Michoacán, en varias ocasiones me habló de composición de himnos para la liturgia de las horas. Todo un capítulo de la vida de Alberto fue la apicultura, clave de su buen estado de salud, pues trabajaba con sus propias manos y visitaba al aire libre toda una cadena de colmenares a lo largo de la región de La Piedad, además de alimentarse con jalea real. Me invitó un par de veces a Ticuítaco, cerca de La Piedad, donde tenía la base principal de sus apiarios, y me regaló una colmena con la que también me inicié de apicultor, pero en muy pequeña escala y por corto tiempo. Alberto, en cambio, era apicultor en grande. Tuvo unos 5 ayudantes, gente del pueblo, a quienes capacitó, les pagaba bien y los tenía en el seguro. Entre ellos Joaquín y Martín Méndez, Luis y Trino, los apellidos no sé, y un sobrino. Cada año venía un tráiler para llevarse barriles de miel hasta Veracruz, y de ahí partía en barco el dulce cargamento hasta Hamburgo, pues Alemania acaparaba miel de todo el mundo. Me contó que en una ocasión lo visitó uno de los agentes comerciales de Hamburgo y le dijo que la miel del Bajío, especialmente la de mezquite, era de las mejores del mundo. Por todo lo dicho, estando yo en Zamora, lo visitaba en La Piedad y le contaba del colegio. En una ocasión le llevé carteles del coloquio sobre humanismo y ciencia en la formación de México. Puso los carteles en las puertas del santuario y se asomó un día al coloquio. Luego se fue interesando en conocerlo más y llegó a la conclusión que estaba decidido a cursar una maestría aquí. Hizo los trámites y ahí estaba Alberto de alumno. Me dijo que quería hacer investigaciones sobre historia de la Iglesia y en especial sobre su tierra y sobre la evangelización del Nuevo Mundo. Le di pistas bibliográficas y le dije que tendría que aprender paleografía y le presté por 2 años unos libros de ese aprendizaje. Al último, con la ayuda
de una secretaria, Silvia Méndez, supo mucho más de paleografía que yo, e incluso de historia de la Iglesia. Bien se conoce su tesis de maestría, varias veces publicada, sobre el Fénix del Amor. Y también es sabido que luego fue a cursar doctorado en la Universidad de Zacatecas. Por eso cuenten que son 5 sus almas mater. Cuando estaba yo de año sabático en Morelia, Alberto nos visitó varias veces. En una de ellas bendijo la casa que rentábamos y le dijo a mi esposa Leti lo que el Señor Jesús había dicho a Marta: andas afanada en muchas cosas y una sola es necesaria. En otra ocasión llegó con Jorge Eugenio Ortiz, que ya mencioné, expanista, escritor y empresario. Llegaron ya entrada la noche. Tenía yo 2 botellas de tío Pepe y Leti arrimó una copiosa botana de nueces. Dimos cuenta de todo ello platicando de religión, política y literatura. Ya iba a amanecer cuando se retiraron. Estando al frente del colegio, vi que el crecimiento tendría que hacerse como el de las colmenas, plantando una extensión en otro lugar. Y qué mejor que en La Piedad. Entre las razones que lo aconsejaban, una de ellas, la presencia y el gran ascendiente que tenía Alberto en su tierra. Fue la llave de entrada. De manera que aquí entra otra serie de amigos de Alberto, que lo han sido también del colegio. Principalmente Manuel Peña y su esposa Amira. Amira Guillermo. Arturo Celis y su esposa Margarita López. El ingeniero Álvarez, que en paz descanse. Y otros. Con varios de ellos degustaba muy buenos vinos de mesa. Introdujo en La Piedad esta buena costumbre y era buen catador. Una vez que dejó el ministerio de párroco y simultáneamente a sus labores académicas, se convirtió en capellán de la humilde capilla de San Andrés y en colaborador frecuente de la parroquia Santuario del Señor de la Piedad. En esta cátedra sagrada era muy escuchado por sus homilías claras y contundentes, siempre denunciando injusticias como las prácticas usurarias de casas de empeño. Y desde luego en torno a las semanas en que el santuario celebraba, con nutrido concurso de la feligresía, la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora, en que Alberto se la pasaba horas en el confesionario. Aparte, bendiciones de casas, celebraciones en funerales de miembros del Colegio de Michoacán, como los de Heriberto Moreno. Ya en los días en que sus enfermedades le impidieron todo ello, me confió que le pesaba no poder celebrar la Eucaristía. Y padeció la soledad. No obstante que desde hacía muchos años contó con el apoyo de Toña Mesa, la fiel mujer que le hizo casa. Se ponía radiante cuando era visitado y hasta casi los últimos días de su vida conservó la lucidez y el timbre de su voz articulada. Por voluntad suya, parte de su biblioteca es para el colegio. Alberto sigue viviendo entre nosotros. Gracias. Muchas gracias, don Carlos. Continuamos. Le doy la palabra al doctor Andrés Lira. Sí. Aquí ¿Escucha? se escucha muy bien, no lo vemos. Tengo prendida mi cámara, pero no se ve. Pero bueno, tengo prendida mi conexión con la reunión, así que vamos a... Miren, a ver, van a tratar de ayudarme para lo de la cámara. Es que no está la cámara activada, pero no se ve. Bueno. A ver, no, hay que sacar. Sí, oigas. Bueno, creo que ya. Unirse a la reunión.
A ver, ahí va. Ahí está. Bueno, creo que ahí está. Bueno. A ver. Creo que está ahí. Vamos a agarrar la cámara. Yo creo que es... Apagando la cámara, ¿sí se escucha mejor? Ya se escucha bien. Vaya, sí, es que a veces la cámara complica la situación. Pero ya se escucha bien. Bueno, pues en la preparación de esta reunión estuve viendo varias cosas. Tengo muchísimos recuerdos de don Alberto y para articular algo, debo señalar que recuerdo muchas cosas de él, etapas, no tantas como las que ha mencionado magistralmente Carlos Errejón, pero me impactó él, Alberto Carrillo, alumno del Colegio de Michoacán, por la simple y sencilla razón de que me tocó la suerte de darle clase. Evidentemente era un hombre que sabía mucho más que todos nosotros, pero que siempre estaba dispuesto a aprender y a compartir los conocimientos que tenía y los que iba adquiriendo incluso para mejorar la posibilidad de los profesores que tuvimos la suerte de darle clase. No de enseñarle mayores cosas, pero darle clase, pero la forma positiva en la que él asumía las tareas, las desarrollaba frente a los otros, pues era realmente un insumo para todos los que compartíamos el espacio, el oído y pues los afanes del Colegio de Michoacán. Su tesis sobre la historia de la piedad, el Fénix del Amor, y pues seguí la composición del trabajo cuando lo estaba haciendo, pero cuando lo terminó y cuando lo preparó para el libro, me pidió que hiciera un prólogo. Y yo le dije lo que voy a decir ahora, porque lo que voy a hacer es leer ese prólogo, ¿verdad? Un libro no necesitaba prólogo. Comienzo el prólogo con unas palabras de Francisco de la Maza, que dicen así: todo es ya real e histórico a fines del siglo XVII, siglo germen de toda mexicanidad. Bueno, fíjense que es justamente la época del surgimiento, de la aparición, de la manifestación del Señor de la Piedad. Y comienzo así estas páginas que les leo ahora. Libros hay, como este, que no requieren prólogo ni advertencia. Si me he puesto a escribir estas líneas ha sido porque no he podido negarme a la amable invitación de don Alberto Carrillo Cázares. Él está bien provisto de saberes y oficio para escribir sobre la historia, historia y tradiciones de la Piedad, Michoacán, donde nació el 26 de julio de 1923 y donde reside hace años. Ahí pasó su infancia. Salió a estudiar la secundaria a Morelia, el bachillerato a Montezuma, donde obtuvo en 1944 el grado de licenciado con merecida summa cum laude. Hizo otra licenciatura en la Universidad Pontificia de Comillas, que terminó con otra mención en 1949. Estudios de posgrado en Colombia y últimamente los de maestría en el Colegio de Michoacán, con una tesis que ahora revisada y corregida ofrece como libro. Todo esto ha afirmado su formación humanística, filosofía,
teología e historia, conocimientos sólidos del latín y del griego, del inglés, del francés y del portugués, se han materializado en la cátedra y en la traducción de diversas obras. La erudición de don Alberto crece con el ejercicio de su ministerio sacerdotal en diversos lugares, señaladamente en parroquias de Michoacán. Hay pues la coincidencia de un saber culterano y de un saber de la vida y sus menesteres socioreligiosos que garantiza la comprensión de textos históricos añejos y recientes y de un buen desempeño en el manejo de abundantísima documentación en diversos archivos mexicanos y del extranjero. Libro sobre un libro, El Fénix del Amor, que presenta como historia de una tradición de su pueblo, es este que nos ofrece ahora con don Alberto. Pero es más que eso, pues no se limita al rescate historiográfico y a la explicación erudita de un impreso de 1764. En efecto, ese texto del doctor Agustín Francisco Esquivel y Vargas, que vivió de 1714 a 1771, cura de la piedad en los años de 1748 a 1758, se encuentra aquí, como parte del mundo novohispano del siglo XVIII, dándole sentido actual en estos días a la luz de muchos documentos que se conservan en los archivos y en las evidencias de un paisaje en el que vemos desaparecer ríos, el río Lerma, plantíos, lazos sociales de un pueblo que se construyó en torno a la religión como hecho fundamental. La piedad no fue fundada en acto solemne. Surge como un pueblo del Bajío en las propias fuerzas y con las modalidades que estas tierras de nuestro país habían hecho crecer a lo largo del siglo XVII, siglo germen de toda mexicanidad, sensiblemente iluminado por el historiador Francisco de la Maza. El hecho ponderado, como secuela de prodigios por un primer historiador, es típico de un mundo histórico en el que los protagonistas buscan su sitio en el universo regido por los valores religiosos. Pues en aquella época el hecho histórico era un designio providencial que conjugaba las penalidades de esta vida con la aspiración a la eternidad. Ese designio providencial se manifiesta por la aparición de una imagen de Cristo o de la Virgen María como señal justificada de la existencia de un pueblo que buscaba su posibilidad de ser en torno a un templo. Ahora se procurará, quizá, sobre el centro de un polo de desarrollo económico al que corresponda la aprobación del poder político-administrativo. Pero en aquel entonces, la procura del sustento y la producción de excedentes para el mercado eran hechos previos, no siempre suficientes para acceder a la realidad parroquial, símbolo de suficiencia social sancionada por las autoridades eclesiásticas y estatales, que entonces andaban juntas por más que no dejaran de verse hasta exacerbarse diferencias. En efecto, lugares hubo en nuestro Bajío en que se distinguieron por su productividad y dinamismo, pero no todos llegaron a crear un centro religioso suficiente para merecer la erección de una parroquia. La Piedad surgió en Aramutarillo como población mestiza y criolla y se desprendió de Tlazazalca, pueblo de indios y cabecera importante, para constituirse como un centro autónomo. Hay aquí una interesante convergencia de la historia religiosa como hecho sociocultural y la historia eclesiástica como historia institucional o formal. Es decir, la devoción popular que rinde culto a la figura de Cristo crucificado encontrará pronto la sanción de la autoridad eclesiástica y en el santuario del Señor de la Piedad, que se edifica a compás del crecimiento de la población, se erigirá esa parroquia que exigirá una historia culta, el Fénix del Amor, escrita por el cura párroco,
La tradición popular en la que participan el pueblo llano y personajes encumbrados se hace enjundioso libro en la historia. ¿Qué clase de historia? Ello se aclara en las páginas de don Alberto. Lo interesante aquí es la correspondencia entre la obra culterana y de ese sapientísimo universitario, el doctor Agustín Francisco Esquivel y Vargas, y la historia del pueblo en torno al santuario que se convierte en parroquia. De la trama intelectual de El Fénix del Amor trata don Alberto Carrillo en la primera parte del libro. También de su significado en relación con los hechos, pues esto fue nada menos que dar forma culta a una tradición o hecho social contemporáneo, es decir, recoger en el presente de aquellos años el pasado inmediato y vigente en la historia religiosa, hecho social necesitada de carácter propio en la historia eclesiástica como parte aceptada en la organización de la Iglesia en el vasto obispado de Michoacán. Del autor, personaje al fin de la obra, y de otros personajes, del autor del libro, y de otros personajes que en esta aparecen, nos habla don Alberto en la segunda parte. Aquí apreciamos la vigencia de la historia religiosa y de la historia eclesiástica como historias sociales del México novohispano y, en estricto sentido, del México contemporáneo, puesto que éste resulta inexplicable si dejamos de lado aquel periodo formativo de pueblos e instituciones. Nuestra historiografía nacional es laica y oficialmente ha sido anticlerical. Las razones de este hecho, nada menos que la disputa de la soberanía en la formación del Estado liberal, son comprensibles y como tales hemos de asumirlas, pero no debemos limitarnos a ellas. El papel del culto religioso como hecho social y de las autoridades de la Iglesia en la historia política y social son fundamentales para comprender el pasado y explicar el presente de nuestros pueblos. Los sacerdotes participaban en la vida del pueblo y darle al de la piedad su entidad en un mundo reconocido por los hombres de letras fue motivo del salvatierrense Ezequiel y Vargas cuando escribió El Fénix del Amor. Hay una implicación directa del autor como personaje de la historia de la piedad, al lado de otros personajes que se destacan a lo largo de las páginas de este libro. Don Alberto Carrillo ha incursionado en los archivos de la región en pos del autor y de sus sujetos y recuperará a los mestizos y a otras castas que actúan al lado de autoridades y personajes de la nobleza. Las fuentes formales de nuestra historia político-institucional nos revelan a los mestizos como agentes marginados. Son los que no se admiten en las repúblicas de indios ni tienen parte en la de españoles. A ellos se refieren las disposiciones prohibitivas y los informes de autoridades que ven como problema a cada día más la cada día más abundante población de gente menuda. Aquí, en El Fénix del Amor, son agentes positivos, protagonistas o el pueblo que surge en la pobre aldea de Aramutarillo, que al cabo de unas décadas será el pueblo y parroquia de la Piedad. Vicarios de Tlazazalca primero y luego curas ejemplares de la Piedad estarán al lado del pueblo edificando el templo, templando los excesos y lamentando la violencia y las desgracias de esos mestizos que construyen la parroquia. Esta se robustece, al decir de Esquivel y Vargas, con la pérdida de famosos oradores sacros que misionan en la región, llevando el mensaje religioso que atrae bondades y pule asperezas de aquel agreste medio. ¡Qué dolor dejan ver los curas organizadores de la vida social del medio cuando informan de la muerte de vecinos modestos en bienes de fortuna, pero apreciados por su calidad! La Grey es unidad
y duele a su guía la suerte fatal de aquellos miembros que no figuran en la historia de las hazañas y patrocinios, pero que son fundamentales en la cotidianidad del pueblo. El saber culto, la narración de realidades cotidianas y extraordinarias, estas tomadas por el autor del Fénix del Amor con teológica precaución, se compulsan con información de primera mano por Alberto Carrillo al tratar de la primera historia de la piedad, pueblo con historia vivida, escrita hace tiempo y reescrita en nuestros días. En un mundo como el actual, en el que vemos destrucción de recursos naturales y sociales, el encuentro de nuestra historia es necesidad de primer orden. La conciencia histórica es un recurso tan valioso como poco cultivado. Para beneficiarnos y beneficiarnos de él, es indispensable un talento como el del autor de este libro, quien ha sabido rescatar un libro anterior haciendo otro libro sobre su pueblo. Muchas gracias. Gracias a usted, don Andrés. Eh, Como están silenciados los micrófonos, no se escuchan las Sí, intervenciones de los demás, pero está silenciarlos por el eco. así es. No, 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 se escuchó muy bien, se escuchó muy bien. Bueno, continuamos con el doctor Luis Díaz de la Guardia. Por favor, le doy la palabra. No se escucha. No, no se escucha. A ver, los demás si gustan cerrar sus micrófonos, por Cabeza de favor. estufa, un cuarto por cuatro, solo. Sí está lleno, ¿verdad? De tornillos. ¿Tienes 12 pesos? Sí, hay, ¿verdad? Sí está lleno el cajoncito. Hay varios. Está abierto su micrófono, pero no se escucha. No, vamos a esperar un momento. Hace rato sí se escuchaba su micrófono. Esperamos que ahorita se pueda escuchar. No, no, no se escucha, no lo escuchamos. Muy bien.
No, no se escucha. Llega Otra ahora. podría ser. Ya se escuchó. Sí, Perfecto. lo siento, esta cuestión técnica que mi hija, que no quería salir a través de cámara, me ha hecho bajar el dispositivo y instalar. Pero en cualquier caso, gracias por tu paciencia. Quería, doctor López Valencia, quería agradecer en primer lugar al Colegio de Michoacán, en la persona de su presidente, del doctor Serrano Ortega, y también a usted como coordinador del Centro de las Tradiciones, su generosa invitación a que esté hoy aquí con todos ustedes. Y eso por dos razones. Una razón que no es otra que para mí, como investigador, como docente, como persona que ha tenido la suerte en su vida de cruzarse con... Perdón, sé que me voy a emocionar, así que ustedes me disculpen. Con el doctor Carrillo, pues les digo que como docente y como investigador, para mí es un orgullo estar hoy aquí. Es algo motivo de orgullo y también motivo de tristeza, porque pues, ya no está con nosotros, ¿no? Pero lo es aún más porque comparto mesa virtual en un sitio que siento en buena parte gracias a Alberto como mío, como es el Colmi, como es México, y porque comparto mesa, aparte de con los doctores Serrano Ortega y López Valencia, con grandes profesores como lo son el doctor Lira y el doctor Errejón, con los cuales he tenido la suerte también, a través de Alberto, de convivir. Así que como profesor, para mí es un honor. Pero yo vengo a hablar de un amigo. Yo no vengo a hablar del padre Carrillo, ni del doctor Carrillo. Yo vengo a hablar de Alberto, como han hecho todos ustedes y los que me han precedido. De 30 años, de amistad. Pues seguro que Alberto no querría, ni yo tampoco. Me siento incómodo y siento incomodarlo. Pero vengo a hablar de eso. Estoy seguro que a Alberto le gustaría que empezara por el principio. A nosotros nos unió un mito, la memoria. Él es mexicano, o era mexicano, yo soy español, estamos muy lejos. Hoy en día todos estamos conectados, pero en ese momento cuando nos conocimos no era así. Como les digo, nos unió un mito, una memoria familiar. Y por eso, siguiendo ese anhelo que tuvo Alberto en su momento y que nos llevó a unirnos, quiero retrotraerme a 1805. Permítanme que les cuente una batallita, esa historia, también esa pequeña historia, esa historia local, esa historia doméstica, familiar. En ese año de 1805, muy cerquita de aquí, de Granada, en un pueblito que se llama Gavia la Grande, miente el nombre porque no es muy grande, un hidalgo, un familiar del Santo Oficio, un labrador rico, acomodado, dictaba su testamento. Y en una de las cláusulas de su testamento, en la que pasaba prácticamente a desheredar a su primogénito, anotaba o dictaba al escribano
que su hijo mayor, por sus erradas ideas, abandonó el paternal albergue, marchando a servir al rey, nuestro Señor, encontrándose en la Nueva España. Ese rebelde que había huido del paternal albergue de aquel hidalgo y familiar del Santo Oficio se llamaba Diego Díaz de la Guardia. Tras licenciarse del ejército allí en la Nueva España, pues terminó siendo propietario en un lugar que ustedes conocen mejor que yo, en Ayo el Chico. Allí casó y allí tuvo sus hijos. Llegaron a mayor edad 3, 2 varones y una hembra. Llegó el momento de la independencia, de los años finales del dominio español en México, en la Nueva España, los años finales de la Nueva España. Y este antiguo rebelde, ya maduro, casado de nuevo, padre de 3 hijos con su primera mujer, decidió volver a Granada. Pensaba regresar a Granada, exigir la parte de herencia que le tocaba, su padre había fallecido ya, dejar a su hijo estudiando aquí en Granada con un hermano suyo, que a la sazón era vicerrector de la Universidad Granadina, y retornar allá a México a vivir con su hija y con su segunda esposa, madrastra de esa niña que había quedado en Ayo el Chico. De esa niña desciende Alberto, descendía Alberto y su familia. Y de los otros 2 niños que vinieron a Granada, que retornaron al origen familiar, desciende mi familia. Diego nunca regresó a la Nueva España, a México, al México ya independiente. Falleció aquí en Granada, y sus hijos quedaron en Granada, mientras que la hija quedaba con su madrastra en México, en Ayo el Chico y después en La Piedad. Las relaciones se cortaron entre los hermanos, pero quedó siempre la memoria, en un lado y en el otro del mar, del océano, que allí podía haber gente, podía haber familia. Y fue transmitiéndose entre generaciones esa idea. Allí quedó algo. Para nosotros, México, para Alberto y su familia, a la cual siento como mía y me es muy querida y saludo a los que estén ahora conectados, pues también quedó ese recuerdo, esa memoria, incluso unas cartas que poseían ellos copias, en donde aparecía ese lugar mítico de Gavia la Grande, Granada y la familia. Estoy hablando de 1805 y del recuerdo familiar, pero durante más de un siglo se había roto el contacto. Nadie sabía quién había al otro lado. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, hubiera sido inmediato. Más con esta cuestión de las genealogías virtuales que se han puesto de moda, pero les estoy hablando del siglo XX, de un siglo no virtual, sino analógico, quizás más real que o con otra realidad, si queremos decirlo así. Pasaron siglos. Yo sé, porque me lo comentó Alberto después, que había estado en Granada y nunca, incluso en Gavia, y nunca se había atrevido a ponerse en contacto con la familia. Pero dejo ese año de 1805, dejo el pasado, dejo esa distancia entre uno y otro. Me voy al año 1991, sigue siendo analógico. Yo entonces tenía 23 para cumplir 24 años. Me voy al domingo 24 de febrero de 1991. Muy temprano para un domingo español, las 9 de la mañana, y sobre todo en una familia en donde este que les habla, al domingo siguiente, que era 3 de marzo, se casaba. Estoy hablando de hace 30 años. Estamos con los operativos de mi boda, estamos todos muy cansados y habíamos tardado mucho en acostarnos ese sábado y total, el domingo a las 9 de la mañana en mi casa, mis padres, mi hermano y este que le habla, estamos durmiendo todavía. A esa hora llamaron a la puerta.
revuelo, quién será un domingo a las 9 de la mañana, quién llama a casa. Y evidentemente al que era el culpable de que todo el mundo estuviera con falta de sueño, que era yo, que me casaba el domingo siguiente, fue el que le tocó ir a abrir la puerta. Yo abrí la puerta de la casa y me encontré a un sacerdote con aspecto no español, con acento no español, mexicano, que me dijo textualmente, nunca lo olvidaré: buenos días, soy el padre Carrillo, soy tu pariente de México. Ante eso, a las 9 de la mañana de un domingo y después de 100 y pico años sin tener contacto, solo me quedó decir: bienvenido, pasa, esta es tu casa. Ese fue el día, hace 30 años, que yo conocí a Alberto. Todavía yo trabajaba en la empresa de mi madre, estaba estudiando Derecho, estaba estudiando Historia. Todavía no tenía pensado, me gustaba mucho la historia, pero no tenía pensado qué hacer ni qué no hacer. Yo me casé felizmente, llevo 30 años casado al domingo siguiente, y Alberto siguió ruta, no quiso tomar nada más que un café. Ese fue el primer contacto después de 100 y pico años, persiguiendo un mito, algo que estaba ahí desde esa carta, desde ese testamento que le he leído, ese fragmento, que por sus erradas ideas alguien se fue a servir al rey nuestro Señor, a la Nueva España. Había habido un reencuentro familiar en base a la memoria transmitida de generaciones, a ese mito. Alberto y su familia volvieron a Granada. Y yo entonces tenía 24 años. Alberto, en el año 91, creo que tenía 68 ya. Mi padre tenía 58. Son primos muy lejanos, primos quintos, una cosa así, o sextos, pero se entendían entre ellos. Yo era el jovenzuelo que estaba estudiando. Pero Alberto, Alejandro, su hermano, Guillermo, su sobrina Teresa, su sobrino Jesús, todos ellos fueron pasando por Granada en estos años. Yo ya, para el año 98, había terminado mis carreras, había iniciado mi curso de doctorado y acababa de conseguir beca de investigación en la Universidad de Italia, en Madrid. Estaba ligado a la Complutense a través de mi carrera de Derecho y estaba ligado a la Facultad de Filosofía y Letras, a la Facultad de Humanidades, de Historia, en la UNED como becario. Allí me doctoré. Ese año, 98-99, regresaron a Granada. Y entablamos una conversación, lo recuerdo, en el mirador de San Nicolás, en el Albaicín. Habíamos comido en el Sacromonte, toda la familia, frente a la Alhambra. Y ese día, Alberto, yo le comenté, hablábamos todavía muy poco, porque claro, él era de la edad más cercana a mi padre, era mayor que mi padre, pues lo lógico es que hablara con los de su edad, pues. Pero empezamos a departir por la historia de Granada, a preguntarme, empezamos a hablar Montupar, Talavera, la historia de la Iglesia, la influencia de la Iglesia granadina en la Indiana, en México. Al final terminó preguntándome: oye, ¿tú conoces a Pedro Murillo Velarde? ¿Te suena Pedro Murillo Velarde? Y sí me sonaba, porque yo lo había trabajado colateralmente. Había trabajado a un hermano de Murillo Velarde, que fue rector de la Universidad de Granada. Y había trabajado también los expedientes académicos que había de los Murillo Velarde. Los Murillo Velarde son de Sierra Nevada, de la Alpujarra granadina, almeriense, entonces Reino de Granada, una familia de hidalgos de esa zona, que llega allí tras la expulsión de los moriscos, tras la guerra de la Alpujarra en 1568, empezamos a hablar. Ese fue el momento en que seguramente cambió mi vida. Cambió mi vida para bien. Como yo era becario, me preguntó si podía y me interesaba colaborar con él en el proyecto Murillo Velarde. Evidentemente yo encantado.
quería conocer México, quería aprender, e inmediatamente, desde las primeras conversaciones con él, yo había descubierto que Alberto era una persona de una sabiduría inmensa. Gracias a su generosidad, a la generosidad del colegio de Michoacán y también de mi beca y de mi universidad, ese año 99 visité por primera vez México. Volví a hacer el viaje ese mítico de Don Diego, esta vez no como rebelde, esta vez no como escapado que no sabe uno a dónde va, sino a puerto seguro, a la casa. Llegué a México, a casa de su sobrina Teresa. Allí me agasajaron su hermano Alejandro, su primo Jorge, y de allí inmediatamente un autobús a La Piedad. Yo he tenido la inmensa suerte de tener un maestro. No me dirigió la tesis doctoral, pero para mí es mi maestro. Y además he tenido la inmensa suerte de cruzarme con una persona infinitamente generosa. Y muy paciente además. Yo soy un buen Carlos Errejón, el profesor Errejón, el doctor Errejón, ha mencionado que le gustaba el buen vino, que le gustaba disfrutar de la vida, que sabía hacerlo con generosidad. Y digo también con paciencia, porque cuando llegué a La Piedad, al día siguiente intervenía por primera vez en una presentación, en un avance de investigaciones. Eso por aquí en España no se hacía y realmente tampoco se hace ahora a nivel de forma muy excepcional. Pero un avance de investigaciones me había dicho lo que tenía que hacer, pero casi no lo sabía. Era un estudiante que empezaba, un simple becario de investigación, que llegaba allí, con alguna íncula también, tengo que decir. Pero era un becario que tuvo la suerte de cenar muy bien esa noche en casa de Alberto, agasajado por la buena mano cocinera de la entrañable Toña, que ha referido también Carlos Errejón. Me llevaron a dormir al Hotel Holiday Inn de La Piedad. Esta noche dormí francamente bien. El viaje a México, esa cena abundante en caldo, abundante en todo, hizo que este novel estudiante, novel aspirante a investigador, que tenía que presentar un avance de investigación ante el doctor Errejón, ante Carlos Errejón, ante Pancho Miranda y ante el doctor Herón Pérez. A todos han terminado siendo para mí nombres entrañables, amigos que también de los cuales he aprendido de todo. Agustín Jacinto, Álvaro Ochoa, todos ellos del Centro de Estudio de las Tradiciones. Pues yo ese día tenía que debutar, era mi debut ante un Sanedrín de sabios. Estaba muy asustado, pero como les digo, estaba muy cansado. Me fui al hotel, allí me dejó Alberto, y a dormir. Mañana te recojo y nos vamos a Zamora al colegio. Perfecto, hasta mañana. Llegó la mañana y yo seguía durmiendo. Alberto no conseguían abrir la habitación, no conseguían que el director del hotel me levantara. Llamaron a Granada para que mi mujer llamara a levantarme. Yo cogí el teléfono, sí, estoy muy bien, y creo que lo dejé, seguí durmiendo. Al final, el pobre de Alberto, y lo llamo así porque es mi amigo de todos vosotros, pero yo lo siento como un familiar, como un hermano, pues Alberto tuvo que entrar con el director del hotel a levantar, porque no había manera. No sé si, no creo que Carlos Errejón o ninguno de los que he nombrado se acuerde de las tonterías que dije en ese primer avance de investigación en torno al pobre de Pedro Murillo Velarde. Pero lo que no pueden imaginar es por qué llegué tarde, porque me dormí. Y Alberto se lo tomó con sentido de humor, se lo tomó con generosidad, como siempre lo hizo. Aquí atrás tengo parte de sus libros. Lo he querido poner ahí. De ellos he aprendido. Pero he aprendido mucho más hablando con él.
hablando en su casa, en esa casa que comentaba Carlos Errejón, que era un remanso para mí de paz en la calle Matamoros de la Piedad, donde antes o después de volver a Zamora, cuando partíamos en su biblioteca, yo aprendía, él me dirigía y me tomaba la jalea real. Bien la probé yo. A mí me sentó peor, porque siendo mucho más joven, estoy muy viejo. Pero lo cierto es que disfruté conociendo México de la mano de su familia, de Alejandro, de Teresa, de los hijos de Alejandro. Aprendí a ser mejor como persona al conocer a Alberto. Tendría miles de anécdotas que contar. He tenido la suerte de viajar, de aprender con él, de conocer México, San Miguel Allende, Zacapu, Villachuato, a Fray Jacobo Daciano, y he tenido también, gracias a su generosidad, a su maestría, la capacidad de tener oportunidades laborales que sin él nunca hubiera tenido. Para mí es un ejemplo como docente, como investigador y como persona. Era y es un hombre inteligente, ahí están sus obras, un hombre muy generoso, con mucho rigor. En fin, prefiero dejarlo aquí. Y gracias de todas maneras. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, los invito a que veamos este pequeño video de la exposición que está en la biblioteca del Colegio de Michoacán. Yo creo que ahí ya están viendo. Inicia ahora.
Bueno, hubo un problema con el video. Va a quedar de todos modos en la página del colegio y en las redes sociales del mismo. Eh, bueno, para terminar, le quiero agradecer a las personas que nos acompañaron, a todos los mensajes que han estado enviando sus familiares, alumnos, amigos de don Alberto, que hemos estado también recibiendo en, en las redes sociales. Y eh, especialmente quiero darle las gracias a las personas que estuvieron, que participaron en este homenaje, porque no fue, obviamente no fue al azar. Eh, se, se, se les pidió a las personas que don Alberto realmente respetaba, estimaba. Eh, yo hasta la última ocasión que lo vi, le mandó recuerdos afectuosos a su maestro, a don Andrés Lira. Eh, Siempre estuvo en contacto con don Carlos Cerrejón, que eran muy amigos, y hasta el final también con el doctor eh, Luis Díaz de la Guardia, que me contó en muchas ocasiones esta anécdota que le emocionaba mucho de este reencuentro familiar. Entonces, les agradezco mucho porque él seguramente está muy feliz de que ustedes tres hayan participado en este homenaje, junto con el presidente del colegio, el doctor José Antonio Serrano, que yo vi cómo se ponía feliz y orgulloso cuando él iba a su casa a visitarlo. Y le agradezco también a los profesores del SET que están aquí con nosotros, a su familia, obviamente que hay varios familiares de don Alberto, y varios de los que fuimos sus alumnos. Eh, a nombre de ellos yo quiero expresar todo mi reconocimiento a don Alberto, porque como ya se dijo, era un maestro enormemente generoso, eh, tanto en lo académico como en lo profesional. Estaba abierto siempre a, a enseñar y a compartir, a compartir. Y también está aquí Chelita, que sin duda fue es una de las personas que más estimó el padre Carrillo, y que era nuestro contacto directo cuando no podíamos ir con el padre. Entonces, muchas gracias por todo, Chelita, y pues agradezco mucho a todos su presencia, y como dijeron los tres, don Alberto se queda aquí, se queda en el colegio, se queda en los proyectos que aún siguen, en el proyecto de Chichimecas, de estudios de la Gran Chichimeca, sigue ahí presente. Fue muy sentida su partida también ahí. Obviamente en el proyecto Concilios Provinciales Mexicanos, que apenas estábamos recuperándonos de la partida de Claudia, que son dolores que no se recuperan, de los que no se recupera uno, y ya don Alberto también partió, pero siguen presentes en los trabajos, y están a punto de salir publicaciones que se dan en honor de ellos dos. Les reitero todo mi agradecimiento
No sé, José Antonio, si quieras decir algo. Pues nada más agradecer igual, sumarme a los reconocimientos. Muchas gracias, Luis, don Carlos, don Andrés también. Agradecemos institucionalmente y como tú dices, pues sigamos con la obra de don Alberto. Seguiremos valorándola, aquilatándola y teniéndola muy presente. Gracias a todos. Gracias a ti, Polo, también por organizar esto. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.